Bienvenidos, queridos y amables televidentes, buscadores de verdades trascendentales. Y bueno, no quedamos solo con el calificativo de buscadores, sino que debemos encontrar. Y bueno, yo me pongo frente a estas cámaras porque encontré la verdad. ¿Cuál es la verdad? Dios. ¿Y cuál de tantos dioses que se denominan por las grandes religiones? El único Dios. Es que hay uno solo, sí. ¿Cuál? El que nos visitó tomando forma humana en Jesús. Yahweh, Hachem, Yahvé, el Dios de la Escritura, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de la Biblia, no de otro libro. Y yo le invito a que usted lo conozca, porque el olvido de Dios trae dramáticas consecuencias. El desprecio de Dios trae dramáticas consecuencias. Pero el conocimiento de Dios es el principio de la sabiduría, de la verdad, de una nueva cosmovisión, de la esperanza, de entender que esto tiene sentido, de responder las grandes preguntas que el ser humano se hace: ¿de dónde vengo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Después de la muerte qué? O la gran pregunta filosófica que se han hecho los grandes pensadores y las escuelas en Atenas, en Grecia, en Babilonia: ¿qué es el hombre? Pero hay olvido de Dios con consecuencias, o como dice el Salmo 44, que yo lo invito, hay liberaciones pasadas y pruebas presentes. El salmista aquí, de los hijos de Coré, el salmista aquí está hablando claramente. Yo le invito a que usted lea ese Salmo 44. Está hablando claramente de cómo en la historia, en la parte de los hechos de la historia del pueblo de Israel, hubo una manifestación poderosísima y gloriosa de Dios, el único Dios, a favor de su pueblo, pero que luego el pueblo se olvidó de Dios cuando hubo paz y se acabaron los enemigos. Por lo tanto, bajó la guardia, se olvidó de Dios y empezaron a sufrir. En el Salmo 44 hay una norma que se repite frecuentemente y es: me acerco a Dios, me responde mis necesidades, me libra de males, a enemigos y enfermedades, y me lleva a la prosperidad. Cuando estoy en esa etapa de prosperidad, me olvido de Dios, o la próxima generación se olvida de Dios y vuelve y cae en la idolatría o en la negación del Dios. Por eso la Biblia tiene tanta importancia, amable televidente, porque en la Biblia está registrado todos los hechos de Dios en la historia y en la creación y en la naturaleza y a través de su pueblo. ¿Y por qué quedaron los registros en la Biblia? Para que no nos olvidemos y de pronto pensemos que es nuestra capacidad, nuestro poder y fuerza y nuestra inteligencia las que nos van a sacar adelante. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos lo han contado, las obras que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste a las naciones y los plantaste a ellos, a nuestros padres, afligiste a los pueblos, quitaste todos los enemigos, los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, no fue con sus ejércitos que lograron la conquista, ni su brazo los libró, sino tú, oh Dios, con tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque así lo quisiste. Esa fue tu voluntad, porque te placiste
en ellos. Tú, oh Dios, eres mi Rey. Manda salvación al pueblo. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre destruiremos nuestros adversarios, porque no confiaré en mi poder, en mi arco, ni en mi espada para que me salve, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecen. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Qué hermoso el Salmo 44, cuando recordamos al Dios de la creación y no nos olvidamos de Él, y cuando nos acordamos al Dios que responde en nuestras necesidades más apremiantes. Cuando iban a ocupar la tierra prometida, no fue el ejército humano el que logró las victorias, sino el brazo de Dios a favor de ellos. Nunca olvidemos eso, porque el olvidar las liberaciones pasadas nos lleva inevitablemente a las pruebas presentes. El que olvida el pasado arruina el presente. El que no conoce la historia está condenado a repetirla. Eso dice el Salmo 44. Por eso yo desde esta tribuna de Signos Vitales, amable televidente, yo le llamo la atención, exhorto su voluntad, quiero persuadir su pensamiento y su mente para que busquemos al Dios de la creación, al Dios de la historia, al Dios personal, y encontremos en Él la realización y el sentido de la vida. Olvidarse del Dios de la Escritura, olvidarse de Jesús o ignorarlo, y vivir por esta vida sin el conocimiento de la memoria de Dios, que es su palabra, nos condena a tener que vivir siempre bajo pruebas. El dicho a veces tiene cierta fuerza y arrastre. El que no conoce la historia tiene que repetirla. Luego el verso 9 dice, pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar. Claro, cuando la gente se olvida de Dios, Dios deja que las consecuencias asuman a la gente. Cuando tú no tienes cuenta a Dios, Dios te deja a sus propias consecuencias. Cuando tus decisiones no tienen nada que ver y considerar a Dios, Dios deja que tus decisiones lleven en sí mismas las consecuencias que tú tienes que afrontar. Pero nos has desechado, nos hiciste retroceder delante del enemigo y nos sacan y nos aborrecen, nos entregan como ovejas al matadero, nos han esparcido por las naciones, has vendido a tu pueblo de balde, no exigiste ningún precio. Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de todos los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones, todos los veremos y lo identificaremos así. Menean la cabeza, cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre, por la voz del que me vitupera y me deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. ¿Por qué ha venido todo esto? Se olvidaron del único Dios verdadero, llegaron a la tranquilidad de sus logros y volvieron a caer en la apatía y en la tristeza. A mí me han dicho muchas veces, Pastor Brown, ¿por qué será que la gente en medio de la crisis busca a Dios? Claro, porque en medio de la tranquilidad, la opulencia y la salud y la juventud y la diversión, no hay tiempo para Dios. Yo podría decir, y suena cruel, bienvenido a las pruebas y las dificultades, porque es la manera como Dios, en forma dura, tiene que hablar a nuestras vidas. La prueba es el megáfono de Dios para los corazones endurecidos. Todo esto nos ha venido, dice el verso 17, y no nos hemos olvidado de ti y no hemos faltado a tu pacto. Nos acordamos de ti
otra vez en medio de la prueba. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a dioses ajenos, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón, pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas al matadero. Amable televidente, en el Salmo 44 hay liberaciones del pasado que al dejarlas y olvidarlas, tenemos que tener las pruebas del presente. La Biblia yo la podría definir como la memoria escrita de Dios, y todo lo que está escrito aquí es para que le tengamos en cuenta en nuestra vida diaria y en nuestras decisiones. No llamemos más a los problemas problemas. Empecemos a entender el problema como el seudónimo a través del cual Dios nos quiere decir algo. No llamemos a las difíciles circunstancias que estamos viviendo como situaciones de prueba y castigo. Miremos las circunstancias como un campanazo de alerta para que descubramos otra vez al Dios de la misericordia y el perdón. Las liberaciones del pasado que están escritas aquí deben prevenirnos a las penas del presente, porque si confiamos solo en Dios y su poder, el presente será mucho más exitoso, tranquilo y triunfante.